sustancia, certeza, lo que se espera. Oh, convicción. Oh, por la fe. Por la fe. Por la fe entendemos. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de Abel. Agrada a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se alega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, apercibido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó en la tierra de la promesa como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya amortiguado salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, y advenedizos sobre la tierra, y advenedizos sobre la tierra, y advenedizos.
¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefte y de David, y asimismo de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se hicieron fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron atormentados. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. No. Porque Dios proveyó algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Por la fe, el mundo no era digno de ellos. Por la fe caminamos, por la fe esperamos, por la fe veremos la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Por la fe, por la fe, por siempre, por siempre. Sustancia, certeza, lo que se espera. Por la fe entendemos. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de ser traspuesto tuvo testimonio de Abel, agradaba a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se alega crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, apercibido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe
condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que es por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó en la tierra de la promesa como en tierra ajena, morando en cabañas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, el artífice y hacedor de la cual es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido, por lo cual también de uno y ese ya amortiguado salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra y advenedizos sobre la tierra y advenedizos sobre la tierra y advenedizos. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac. Por la fe Isaac bendijo. Por la fe Jacob adoró. Por la fe José dio mandamiento. Por la fe Moisés fue escondido. Por la fe rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe dejaron Egipto. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab no pereció. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak y de Sansón y de Jefte y de David, y asimismo de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, obraron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de flaquezas, se hicieron fuertes en batallas, trastornaron campos de enemigos. Las mujeres recibieron sus muertos por resurrección, mas otros fueron atormentados. Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles, apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y cavernas de la tierra. No, galería de la fe. No, testigos eternos. Ellos no recibieron lo prometido, porque Dios proveyó algo mejor, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. Por la fe, el mundo no era digno de ellos. Por la fe caminamos, por la fe esperamos, por la fe veremos la ciudad cuyo arquitecto es Dios. Oh,
100%.